lo que sería o de lo que es el síndrome de Treacher-Collins, más que nada en el avance realmente el Treacher-Collins es algo más menos conocido en cuestión también de las posibilidades de tratamiento que tiene, porque no solamente es la mandíbula, no solamente es el maxilar, sino que es realmente la persona que sufre el síndrome de Treacher-Collins, el objetivo de todo el tratamiento que nosotros tenemos que llevar. Entonces, nuevamente les agradezco y espero que tengamos una bonita charla, que haya interacción, que podamos intercambiar puntos de vista para este tratamiento. Bien, vamos a iniciar ahora esta pequeña charla en la cual vamos a, primeramente, tenemos que el síndrome de Treacher-Collins es un síndrome malformativo, polimorfomativo, porque no solamente va a afectar algún hueso de la cara, o de la cara principalmente, o de los maxilares, sino que también esta anomalía causa desfiguros craniofaciales, tanto en los pacientes como en las deformidades que se pueden estar presentando con otros síndromes. Y toma su nombre desde 1900, cuando Treacher-Collins fue el que describió todos esos pacientes que estaban naciendo con estas deformidades, con una hipoplasia de la mandíbula, con malformaciones en los párpados, y también algunas fisuras faciales que pueden estar relacionadas con la clasificación de TCE. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de este niño que es afectado muchísimo por el síndrome de Treacher-Collins, en el cual también se acompaña de una malformación del labio y parandido bilateral, en el cual podemos ver colobomas en los párpados, la fisura facial también bilateral, la posición del prolabio, la premaxila. Y en este paciente, pues tenemos también un clásico síndrome de Treacher-Collins, que cuando no se conoce mucho acerca del manejo de estos casos, lo primero que hace el médico es iniciar con la traqueotomía. Y entonces sabemos que la traqueotomía, pues el niño va a ser dependiente de muchísimo tiempo con esta traqueotomía, y sabemos que existen tratamientos de distracción osteogénica o cualquiera otras maniobras para que el paciente pueda respirar. Entonces, la severidad del Treacher-Collins se presenta también de diferente manera en los casos. Y de aquí tomas otros nombres, por ejemplo, el Franceschetti Swallen-Lane, Treacher-Collins Franceschetti 1, distosis mandíbulo-facial. Y entonces, aquí en esta fotografía tenemos algunos de los pacientes que hemos trabajado junto con la Asociación Treacher-Collins de México. Estos niños fueron sometidos a una cirugía de distracción osteogénica. Estos pacientes de avance mandibular. Entonces, si ustedes se fijan, son diferentes Treacher-Collins, pero son diferentes la severidad con la que se está manifestando el síndrome. Y entonces tenemos algunas otras malformaciones, como un síndrome de primera y segunda cobranquial también. Entonces, el síndrome de Treacher-Collins, el básico o clásico es este. Sí, es la carita de un bebé con el clásico síndrome de Treacher-Collins, que presenta las fisuras faciales. Muchas veces tienen el macrostoma. Corre la fisura facial hacia lo que sería el hueso malar, lo que representa la hipoplasia del hueso malar,
y se pueden presentar estas fisuras faciales, se pueden manifestar también en la órbita, lo que le causa colobomas, como por ejemplo en esta parte, y también el paciente Tienes que con... poner terminó la cera El, ahí, Ya, vaya. para que tengas una feliz conferencia. el paciente con Treacher Collins también tiene un crecimiento muy peculiar de la mandíbula, que también se puede presentar con hipoplasia o aplasia del cóndilo mandibular, una desviación en su crecimiento vertical de la mandíbula, un mentón cuadrado. Entonces, todas estas situaciones del Treacher Collins nos dan a pensar de cómo manejar este tipo de pacientes, y también que se pueden manifestar con fisuras en el paladar, como en este caso. Vemos que se acompaña este síndrome de Treacher Collins con fisura del paladar. Vemos aquí en esta fotografía cómo está el paladar hendido en la parte posterior, en la región anterior del paladar. Entonces, es por eso que el síndrome de Treacher Collins no podemos decir este tratamiento es el indicado para Treacher Collins, o este sí, este no, sino más bien tenemos que estar presentes viendo qué tipo de deformidad es la que se está manifestando y cómo podemos solventar esta deformidad. Y aquí tenemos en esta vista de impresión de 3D, en la cual vemos cómo la fisura en este niño, en el lado izquierdo de su cara, esta fisura facial se va a transmitir también a la fisura del hueso. Aquí estamos en la órbita, ¿sí? También la exageración en la fisura palatina. Vean la premaxila hasta dónde está, y la fisura palatina. Entonces, imagínense ustedes qué le vamos a hacer a este paciente que prácticamente pues no tiene malares, no tiene maxilar. ¿De dónde vamos a solucionar este caso? Entonces son casos que nosotros tenemos que ver qué es lo que le vamos a ofrecer a este tipo de paciente, porque también si vemos acá en la lateral, vemos que la premaxila está totalmente desplazada hacia adelante. Entonces, son malformaciones que nosotros necesitamos primeramente estudiar qué es lo que se le puede ofrecer a ese tipo de pacientes. Y lo peor en este caso, que los pacientes tienen un coeficiente intelectual normal o alto, ¿sí? Y ese es el sufrimiento también de muchos pacientes con Treacher Collins, ¿sí? Sabiendo que son malformaciones congénitas y pueden estar ellos sufriendo la mirada de todas las personas. Entonces, una de las características es la hipoplasia del malar, en el cual pues no se desarrolla prácticamente completo el malar en ambos lados, y la fisura orbitaria, como lo vimos en la anterior, que pueden correr hacia el borde externo, pueden estar presentes en el borde infraorbitario, y también los colobomas, que son la continuación de las fisuras faciales hacia el párpado inferior o superior. Y luego también, aquí este caso ya está operado sus párpados, pero también la inclinación palpebral siempre va a ser hacia abajo, una inclinación del canto hacia abajo, no tanto hacia arriba o de manera lateral como es normal. Por eso se llama una inclinación antimongoloide. Entonces, en estos casos también podemos encontrar pits o fisuras, pits o hendiduras en la zona facial. Se puede acompañar también de microtia, anotia y algunas otras deformidades. Y la hipoplasia mandibular también, que puede ser la mandíbula en su totalidad, también se acompaña de la falta de desarrollo del mentón. Y entonces, hay algunos casos, por ejemplo, en este niño que desarrolló también una anquilosis de la articulación temporomandibular. Es un Treacher Collins y aparte también desarrolló la anquilosis de la articulación temporomandibular. Y si nosotros nos fijamos, la conformación que tiene la mandíbula, pues no nos deja mucho espacio para hacer un avance de mandíbula. Por lo tanto, tendríamos que buscar alguna otra alternativa de tratamiento, como sería la distracción osteogénica mandibular.
Y entonces son niños que van a estar sufriendo, son niños que no pueden abrir la boca. Entonces, todo esto nos permite que el síndrome se pueda manifestar de diferentes maneras. Aquí tenemos una anquilosis y cuando es clásico de la anquilosis, la coronoides también se puede anquilosar con el hueso malar. Si vemos en este niño, el hueso malar prácticamente no existe, ¿sí? Aquí está solamente el hueso malar. Aquí es el reborde orbitario nada más. Entonces es realmente un malar sumamente pequeño, lo que hace falta la proyección del tercio medio de su cara. Y algunas otras características que tenemos desde el punto de vista dental es el apiñamiento dentario que pueden tener esos pacientes. Un apiñamiento dentario ocasionado obviamente por la falta de crecimiento de su mandíbula, la falta de expansión del maxilar, falta de espacio en ambos maxilares y un arco totalmente deformado. Obviamente también por la misma falta de crecimiento transversal del maxilar, la bóveda palatina va a estar siempre más alta. Entonces, todos esos casos en los cuales el paciente ya es adulto y está encaminado a la ortodoncia prequirúrgica para poder alinear el arco maxilar, darle forma a los arcos para poder hacer nosotros una cirugía para relacionar el maxilar y la mandíbula. Entonces, dentro de estas características tenemos también que el paciente con trichoconis puede tener también dientes supernumerarios y esos dientes supernumerarios también van a estar van a estar presentes para complicar un poco más el tratamiento de ortodoncia y posteriormente la cirugía. Ahora, existen también algunas otras malformaciones congénitas. Por ejemplo, este paciente, pues obviamente tiene una ausencia completa de la mitad de la mandíbula. Hay una ausencia del cóndilo de la mandíbula, de cavidad glenoidea, de rama ascendente, cuerpo mandibular, ángulo mandibular. Y también la distopia orbitaria, o sea, la hipoplasia malar, junto con la órbita, están totalmente desplazados hacia abajo. Entonces, todo depende de la severidad que tenga el síndrome. Van a ser los tratamientos que se le pueden estar ofreciendo a estos pacientes. Por ejemplo, aquí en este caso, ya no lo operamos este paciente, pero la planeación es hacer un colgajo microvascular con peroné para reconstruir la mandíbula y hacer una prótesis personalizada de cavidad clinoidea con cóndilo de la mandíbula para atornillarla al peroné que se le va a colocar en su mandíbula. Y posteriormente, bueno, buscar la forma de hacer un malar personalizado también para darle volumen a esta cara. Entonces, todo depende de la deformidad que tenga el paciente, es el tratamiento que se le puede manejar a cada uno de ellos. En este caso tenemos una niña con una distopia orbitaria, un hiperteleorbitismo. Vean el aplanamiento supraorbitario, el aplanamiento frontal, el hiperteleorbitismo de esta parte aquí, es aumentada la distancia. Entonces, esta distancia obviamente se tiene que reducir, se tiene que también avanzar, un avance fronto-orbitario para poderle dar esa forma a la región fronto-orbitaria. Y también encontramos otras malformaciones, como por ejemplo, en este caso, una nariz bífida, una anchura, un hiperteleorbitismo bastante marcado, ¿sí? Vean todo esto. Y es básicamente el tratamiento en esta paciente. La habían operado en otro centro hospitalario a una edad muy pequeña para hacerle un avance fronto-orbitario, pero nunca le redujeron la distancia interorbitaria. Entonces, ese es un modelo estereolítico en el cual nosotros, la planeación fue hacer la reducción de esta parte, sacar una laja de hueso a los lados de
la línea media en ambos lados, ¿sí? Para poder nosotros juntar lo que serían las órbitas, ¿sí? Y entonces, al juntar las órbitas, obviamente se hace una osteotomía también en cubo de la órbita, por el reborde interno, el reborde orbitario, y entonces estas órbitas van a ir hacia la línea media para poder nosotros juntarlas y de esta manera reducir esta distancia. Y este es un síndrome también de Cruzón, en el cual tiene el clásico pico del oro, tiene oxoftalmia, tiene también un paladar alto. Entonces, todos estos pacientes no podemos generalizar un tratamiento, sino que necesitamos individualizar a cada uno de los pacientes para saber lo que se le tiene que ofrecer a cada uno de ellos. Bien, entonces, en el síndrome de Treacher-Collins, una de las dificultades quirúrgicas que tenemos es precisamente la mandíbula, ¿sí? En este caso tenemos una rama sumamente pequeña, ¿sí? Esa cantidad de milímetros nada más. La escotadora antegonial sumamente profunda y un crecimiento excesivamente vertical de la mandíbula, así como un mentón totalmente cuadrangular. Entonces, todo esto nos dificulta de cómo vamos a manipular esa mandíbula. Si vamos a hacer distracción osteogénica, en este caso, o se espera el crecimiento, y también depende de la edad de la que está el paciente, la estamos tomando el paciente. Vean ese lado también. O sea, básicamente la rama ascendente está fusionada con el arco cigomático. Entonces, en este caso lo que se hizo fue primeramente retirar la anquilosis y actualmente este paciente está en espera de distractores para poder hacer el avance de la mandíbula. Entonces, cuando nosotros pensamos en pacientes con Treacher-Collins, vamos a pensar también en que podríamos hacer un avance de la mandíbula con distracción osteogénica. Como nosotros tenemos dificultades técnicas en la rama ascendente del paciente con Treacher-Collins, todo depende de la severidad, no generalizo, pero cuando tenemos poco espacio para hacer la osteotomía de la rama, como lo había mencionado ya el doctor Obegueser, pues lo que podemos hacer nosotros es avanzar la mandíbula con distracción osteogénica. La distracción osteogénica es el proceso mediante el cual se genera neoformación ósea. Entonces, esto es algo ya muy estudiado desde los años de 1950 con el doctor Ilizarov, en el cual hizo una distracción de manera accidental. Ya se ha estudiado y se aplicó primeramente en la ortopedia, actualmente en lo que sería la cirugía maxilofacial. Y básicamente consiste en colocar una placa al hueso, atornillada al hueso, y luego hacer una osteotomía en esta parte y la otra placa también fijada al hueso. Y entonces este es un microtornillo interno que al dar vuelta va a empezar a separar los segmentos y de esa manera va a empezar a distraer pues, el hueso y empieza el crecimiento del hueso. Obviamente todo eso tiene sus bases fisiológicas, bases científicas para poder hacer este tipo de distracción. Pero también les quiero comentar, esta distracción se puede hacer en la mandíbula, se puede hacer en el maxilar, básicamente en cualquier hueso de la cara. Este distractor inferior es un distractor que sirve para poder, este se fija al malar y esto se fija al maxilar. Y entonces este aparatito empieza a jalar también el maxilar hacia adelante. Y para la mandíbula, como los niños de Treacher-Collins tienen una hipoplasia mandibular, entonces el distractor que muchas veces utilizamos es un microsurish. Este distractor que puede adaptarse a la mandíbula, se puede recortar para poderlo adaptar y que empiece a funcionar la distracción osteogénica. Entonces,
Este tratamiento básicamente es hacer se puede hacer por vía intraoral o por vía extraoral. En este caso, por lo pequeño de las mandíbulas, se decidió hacerlo por vía extraoral y este es el sitio donde elegimos colocar el distractor. Entonces, una vez que hemos decidido colocar, hacer la osteotomía en este sitio, se hace con una sierra, una osteotomía, y luego, antes de terminar la osteotomía, vamos a fijar el distractor. Este distractor lo adaptamos, las aletas se adaptan a la mandíbula y se van a fijar con los tornillos. Una vez que está fijo este distractor, entonces se empieza a darle vuelta aquí para poder empezar a hacer crecimiento de la mandíbula. Básicamente, el protocolo, de distracción en estos casos es, se hace la cirugía. En la misma cirugía se comprueba que abra y cierra el distractor. Una vez que se comprobó eso, entonces se deja abierto la separación del hueso solamente 2 milímetros. Y entonces esta separación de 2 milímetros va a durar aproximadamente 7 días. Después de 7 días empieza ya el proceso de distracción 1 milímetro diario. Entonces ya el fabricante te dice cuántos, por ejemplo, estos tienen punto 25 milímetros por una vuelta. Entonces le damos 4 vueltas al día en la activación, pues entonces abrimos 1 milímetro. Y entonces así vamos llevando la mandíbula hasta lograr que nosotros podamos podamos hacer la distracción. Entonces, a ver. Entonces, ese es el distractor. Vean, ya está colocado el distractor y cómo vamos abriendo. Ahí estamos solamente corroborando que la osteotomía está bien hecha, que el distractor está funcionando de manera adecuada. Entonces lo abrimos y lo cerramos otra vez para dejarlo solamente a 2 milímetros de separación. Y en ese tiempo de esa separación de 2 milímetros, entonces ahí en ese tiempo el paciente, el organismo organiza al hueso en estos sitios y entonces, de acuerdo a la ley de Ilizarov, que mientras se aplique una fuerza tensional a los tejidos, estos van a estimular el crecimiento de las estructuras. Entonces, por eso hay algunos autores que llaman que es una distracción histogénica, porque son todos los tejidos los que se van a agrandar, no solamente una distracción osteogénica, que se refiere solamente al hueso. Entonces, por eso ha ganado mucha popularidad este tratamiento de distracción en los niños con síndrome de Treacher-Collins. Y aquí es el paciente. Vean, esta es la separación, es el crecimiento que se logró en estos pacientes. Una vez que se logra avanzar la mandíbula, la cantidad de milímetros que nosotros hemos deseado o hemos planeado, entonces, una vez que se logra esa cantidad de milímetros, se deja inactivo de 2 a 3 meses en los niños el distractor. Y entonces en ese tiempo, como ya se había formado un callo en esta separación, entonces ese tiempo es para que consolide el hueso y se retire el distractor después de los 3 meses. Y entonces, pues aquí comprobamos que el hueso, el crecimiento del hueso que hubo en este caso de este niño. Entonces, ese es uno de los tratamientos que se pueden utilizar en los niños para el avance de la mandíbula. Pero generalmente, cuando nosotros hablamos de avance de mandíbula, pensamos siempre en la osteotomía sagital, en la osteotomía de Obegeser, para poder avanzar la mandíbula. Y entonces, generalmente, es el doctor Hugo Obegeser, una reunión en Las Vegas,
Y él obviamente fue el que describió la técnica sagital para el avance de la mandíbula. Y entonces, si nosotros nos fijamos en estos dibujos, pues nosotros necesitamos mucho hueso en la rama ascendente, necesitamos anchura, necesitamos altura de la rama ascendente para que cuando avance la mandíbula tenga contacto óseo. Y entonces en los síndromes en la mandíbula de los pacientes con síndrome de Treacher-Collins, pues muchas veces tenemos esa limitación. Por eso es importante también manejar la distracción osteogénica. Les describo la técnica para el avance de la mandíbula. Esto lo vamos a hacer para los pacientes adultos. En este caso, se hace una incisión sobre la línea oblicua externa en la rama ascendente de la mandíbula y se diseca el mucoperiósteo hasta lo que sería la antilíngula, o sea, en la espina de Spix, por la cara interna de la rama ascendente, hasta nosotros lograr visualizar lo que sería el nervio dentario inferior. Y entonces hacia la parte de la cortical externa vamos a disecar también hasta el borde inferior de la mandíbula. De tal manera que nosotros teniendo ya disecada la cara interna de la rama ascendente y la cara externa del cuerpo mandibular, entonces vamos a hacer lo que sea una osteotomía en la cara interna de la rama ascendente por arriba de la espina de Spix. Y entonces, si nosotros vemos la mandíbula de adelante hacia atrás, vemos que la mandíbula es gordita, ¿sí? Aquí donde está la línea obliqua interna y externa. Y entonces, esa parte gruesa de la mandíbula la vamos a desvanecer con un fresón para poder tener una visión directa hacia lo que sería la espina de Spix y el nervio dentario inferior. Y entonces de esa manera, con una fresa Lindemann, se va a hacer la osteotomía solamente en la cara, en la cortical interna de la rama ascendente, hasta que nosotros veamos que hay hueso esponjoso. Y entonces, después, esta misma osteotomía se va a continuar entre la línea oblicua interna y externa hasta la región del distal del segundo molar, del primer molar, perdón. Y entonces va a bajar hasta lo que sería el borde inferior de la mandíbula. Hay maneras de hacer la separación sagital. Serían con 2 o 3 cinceles de esta manera. Hay una pinza que se llama pinza de Smith, en la cual hagan de cuenta que en un lado tiene 2 picos, como si fueran 2 cinceles, y en el otro extremo un solo pico. Y entonces se mete a la osteotomía y estos 2 picos van a separar de manera sagital el hueso. Y entonces, si se utilizan los cinceles, ya es muy raro ver que se utilicen los cinceles, se van a colocar en esta posición y es un golpe suave para poder hacer la separación sagital del segmento condilar y del cuerpo mandibular. Entonces, en esto se hace la separación sagital de esta manera. Entonces, ya tenemos aquí cómo vamos a avanzar la mandíbula, cómo la mandíbula se va a deslizar hacia adelante y el cóndilo debe permanecer en su lugar. Entonces, estamos hablando de una mandíbula normal, ¿sí? En el Treacher-Collins, obviamente, hay dificultades técnicas y de fijación para la zona de la separación sagital. Y entonces, ¿por qué vemos antes la osteotomía se hacía hacia el borde posterior? Obviamente, en la actualidad, la osteotomía se hace hasta la espina de Spix y baja porque aquí esta parte es delgadita en la mandíbula. Y entonces, esta es la separación por vía la cara interna y aquí tenemos el dentario inferior. ¿Y por qué se llega hasta el segundo molar? Porque en esa zona el nervio dentario inferior es más profundo, o sea, más hacia el lingual, de tal manera que nosotros vamos a tener buen espacio de hueso esponjoso con el hueso cortical para que se pueda deslizar la mandíbula. Ahora, en estos casos, muchas de las preguntas cuando se hace cirugía ortognática
y que muchas veces por la mala información que existe, dicen es que es peligrosa la cirugía ortognática o que vas a quedar con muchas secuelas, que es muy dolorosa. Yo les digo a mis pacientes, no es dolorosa, es incómoda. ¿Por qué? Porque se van a inflamar hacia adentro los tejidos y hacia la parte externa. Entonces el paciente pues sí se inflama, pero realmente la cirugía ortognática no es dolorosa. Y ustedes mismos lo van a decir por qué. Si en este caso que nosotros estamos manipulando un nervio sensitivo, que es el nervio dentario inferior, y lo vamos a tener en medio de la osteotomía, pues a la hora de deslizarse los segmentos óseos, ese nervio pues se va a estirar, se va a comprimir, ¿sí? Y eso ocasiona que haya parestesia. Los nervios se pueden dañar por tracción o estiramiento, por seccionamiento y por compresión. Entonces aquí, si nosotros utilizamos una fijación ósea rígida en estos segmentos y el nervio no queda en su canal, entonces podemos tener una parestesia más prolongada por la compresión que se puede ejercer sobre el nervio. Y entonces por eso, en la actualidad, existen sistemas de fijación de esta técnica sagital para que la fijación no sea rígida y entonces no permita que el nervio no se comprima y también la articulación tenga mayor estabilidad. Una vez que se hacen las osteotomías, se va a llevar a oclusión el paciente. Y una vez antes se hacía esa técnica con una incisión aquí en la piel de aproximadamente unos 3 milímetros, se colocaba una guía transcutánea hasta el hueso. Y entonces son tornillos de 13, 15 milímetros que son tornillos bicorticales. O sea, van a tomar las dos corticales, la interna y la externa, y las van a unir, las van a fijar. Entonces, en esos casos, el nervio dentario pudiera quedar atrapado en una mala posición y poder tener compresión. Entonces, el paciente obviamente no va a sentir, el paciente va a tener parestesia. Esa es la razón del por qué la cirugía ortognática no es dolorosa, sino es molesta. Y también en el maxilar, por ejemplo, en la osteotomía tipo Lefort 1, también se manipulan el infraorbitario, se manipulan alveolares medios, alveolares posteriores superiores, y entonces eso hace que la cirugía ortognática sea más llevadera, ¿sí? Peligrosa, pues no, es como una cirugía cualquiera en los pacientes sanos. Y entonces, a través de esta aditamento, se colocaban los tornillos, y entonces aquí ya se mantenía el avance de la mandíbula. Después, con las dificultades técnicas, en el síndrome de Treacher-Collins también empezamos a utilizar otro tipo de fijación que se llama fijación semirrígida con tornillos monocorticales. ¿Y qué es lo que hace esta placa? Esta placa nos va a mantener el avance de la mandíbula, nos va a mantener también, como son tornillos monocorticales, que son de 8 milímetros aproximadamente, quiere decir que cada tornillo solamente va a abarcar a la cortical y al hueso esponjoso en ambos lados. Y entonces, una vez que se fija la placa, de esta manera, se le va a colocar un opresor o un deslizador, el cual esto nos va a ayudar a que la placa se adapte totalmente al hueso. Y entonces con este deslizador abrimos la mandíbula, la llevamos hacia adelante, hacia atrás, donde queramos, y luego después se va a fijar totalmente la placa. Y esta placa, una vez que se colocan todos los tornillos, se va a retirar el deslizador, que sería este. Y entonces es como queda esta placa. Aquí se hace una reducción o un avance. Y entonces la ventaja que tenemos con esta placa es que como tiene un perfil de 0.6 milímetros de grosor la placa y es un material menos rígido, permite que la placa actúe solamente como un puente entre el segmento condilar osteotomizado y el segmento del cuerpo. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, fijamos la placa y el paciente va a mantener la posición del cóndilo en su sitio.
Y entonces, como es algo maleable esta placa, la articulación va a ir adaptándose poco a poco a la nueva posición. Cuando se utiliza la técnica anterior de los tornillos bicorticales, es muy frecuente que, por ejemplo, en los pacientes, el cóndilo se pueda desplazar un poquito, pues se pueda torquear y entonces tener problemas articulares. Por eso, esa técnica de los tornillos ya es poco utilizada. Actualmente se utilizan más este tipo de placas para poder tener estabilidad. Entonces, ¿por qué les platico esto de de la técnica? Porque los pacientes con Treacher Collins van a necesitar esa técnica, pero siempre con sus modificaciones y sus precauciones por la falta de hueso en la rama ascendente. Y luego también en este tipo de pacientes se les tiene que hacer una técnica deslizante de mentón. Pero dicen, es que el mentón está cuadrado. Pues sí, precisamente por eso el mentón se tiene que modificar en los pacientes Treacher Collins. ¿Por qué? Porque la mandíbula es pequeña y el mentón también es pequeño en sentido antero-posterior, pero en sentido vertical es muy grande. Entonces ahí tendríamos que modificar el, el mentón para poderle dar estética a este paciente. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué solamente estética? No es solamente estética la cirugía. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijaron en las fotografías, la vía aérea es sumamente pequeña, muy delgadita. Y entonces, al avanzar la mandíbula, jalamos hacia adelante lo que es el músculo milioideo, todo lo que sea el piso de la boca. Y luego avanzamos el mentón más. Entonces aquí en el mentón tenemos la inserción y en la mandíbula de los músculos suprayoideos. Y entonces al hacer hacia adelante el músculo digástrico, el músculo genioideo, entonces estamos abriendo la vía aérea. Entonces realmente la cirugía en el paciente con Treacher Collins es funcional también la cirugía, porque le permitimos que pueda respirar mejor, pueda eliminar esos ronquidos que tienen. Entonces, en ese paciente, para la técnica deslizante de mentón, lo que se hace en el fondo del saco, en la región anterior de la mandíbula, se va a hacer una incisión y se deja un pedículo muscular insertado hacia la cara externa. Y después se va a disecar todo el mentón para poder nosotros hacer la incisión y empezar la disección. Entonces, realmente la cirugía de mentón es algo muy, muy pequeño que se hace. Es una cirugía rápida que se puede cambiar mucho la estética del paciente y mejorar funcionalmente la vía aérea. Van a disecar hacia los lados, el límite van a ser los nervios mentonianos para poder nosotros hacer las mediciones y poder hacer la osteotomía que nosotros hemos diseñado. Y entonces, en los pacientes con síndrome de Treacher Collins, pueden ser solamente desde deslizante de mentón solo hacia adelante, o también pueden variar qué tanto vamos a retraer el mentón, ¿sí? O también en la altura vamos a manipularlo. Todo esto es dependiendo la planeación que tengamos en cada uno de los pacientes. Esto quiere decir que el mentón se puede manipular en cualquier sentido del espacio para poder dar estética y un poquito más de función. Por ejemplo, en estos casos se puede retirar una parte del hueso, ¿sí? Una parte de hueso para poder después subir el mentón y disminuir la altura del mentón o solamente hacer hacia adelante el mentón. Entonces, en estos casos, la fijación de esta osteotomía se puede llevar a cabo con placas tridimensionales o con placas de diferentes maneras.
Aquí, por ejemplo, tenemos el nervio mentoniano respetado y la osteotomía pasa de 2 a 3 milímetros por abajo del agujero mentoniano. Entonces, de esta manera, el mentón podemos manipularlo dependiendo las características y las necesidades que tengamos en cada uno de los pacientes. Entonces, por ejemplo, una laterognasia se puede corregir también con ese tipo de osteotomías, ¿sí? Haciendo la interposición de los segmentos para poder lograr una armonía en el mentón. Se puede también hacer más ancho el mentón dependiendo de las necesidades. ¿Y cómo se hace? Bueno, con la osteotomía deslizante de mentón se hace otra osteotomía en la línea media para poder abrir este segmento y entonces colocar aquí un injerto de hueso para poder nosotros hacer crecer el mentón hacia los lados, ¿sí? En ambos lados. Entonces, todo depende de lo que nosotros querramos hacer con ese mentón. Y también se puede hacer la reducción. En los pacientes que tienen una macrogenia, se puede hacer la reducción de la altura y de la anchura como en esos pacientes. Entonces, por eso, conociendo esas dos técnicas, podemos decir que podemos manipular adecuadamente el mentón en nuestros pacientes. Y esa es la manera como se hace la osteotomía, ¿sí? Una sierra reciprocante para poder hacer la osteotomía. Y entonces, al traccionar el segmento del mentón hacia adelante, todos los músculos se vienen hacia adelante también. Y entonces podemos nosotros mejorar la vía aérea. Entonces, aquí tenemos la glándula sublingual, siempre salen a la vista cuando se hace la osteotomía. Y entonces, una vez osteotomizado el segmento del mentón, entonces se va a fijar al cuerpo mandibular. Generalmente, en lo personal, a mí me gusta hacer la osteotomía no solamente deslizando, o sea, no solamente como una línea totalmente plana, sino que tenemos que hacer la terminación en la línea media como una quilla, ¿sí? Un ángulo así, para que esta parte del mentón, cuando se avanza, sale un poco el punto B y entonces esto le da una apariencia más estética al paciente. Porque hemos visto en la calle, por ejemplo, pacientes que tienen avances grandes del mentón y les hacen solamente una osteotomía así horizontal y entonces les queda como si fuera un escalón, ¿sí? Así totalmente un escalón plano. Entonces con esta tipo de osteotomía, le damos un poco más de presencia en el surco mentolabial, un poco más de estética en este paciente. Y ya después, una vez hecha la planeación y la osteotomía, se va a fijar con unas placas especiales que van a traer ya la cantidad de milímetros que se va a avanzar el mentón. Y entonces, se fija con unos tornillos de 2 milímetros de diámetro por 9 milímetros de largo, se va a fijar la placa. Y entonces esta placa, ya el escalón que tiene, ya es la misma cantidad de milímetros que nosotros requerimos para avanzar el mentón. Y entonces ahí, en esa posición, se fija ya el mentón y de esa manera queda fijo el mentón para tratar el paciente. Entonces, esto es lo que quería que vieran de cómo sería la osteotomía de la mandíbula, del mentón, para poder tener los resultados en los pacientes con Treacher Collins. Es un paciente que su historia, bueno, es triste porque tenía prácticamente toda su vida sin salir de casa, eh, obviamente por la deformidad. Y vean aquí todo lo que es la grasa submental por la pequeñez del mentón. Es aquí, de aquí a aquí nada más. Entonces, toda esta parte, todo este tejido blando, pues obviamente está redundante porque la mandíbula está pequeña.
¿Qué pasa si nosotros avanzamos el mentón y la mandíbula? Obviamente se le va a dar un poquito más de estética a esta parte del cuello, ¿sí? Entonces, se hace en este caso la técnica de sagital, y vamos a utilizar también las mismas placas para poder darle estabilidad a la articulación y poder mantener el avance. Aquí tenemos en esta cantidad de avance de mandíbula. Es un paciente que no utilizó ortodoncia prequirúrgica porque a él le habían hecho ortodoncia convencional. Y la ortodoncia convencional, pues obviamente solo se fija en los dientes, no se fija en el paciente, no se fija en la estética del paciente. Ellos mordiendo normal están contentos. Entonces, realmente esta oclusión previa era un monumento a la ortodoncia solamente, pero la mandíbula pequeña, pero viene en oclusión los dientes. Entonces, se hace la fijación, generalmente cuando tienen brackets los pacientes, obviamente vamos a utilizar los arcos quirúrgicos que le coloca el ortodoncista. En este caso, no tiene aditamentos de ortodoncia, por lo que se utilizan tornillos de fijación intermaxilar. Son unos tornillos que en la cabeza tienen 4 orificios por los cuales se puede pasar los alambres para el maxilar y la mandíbula y mantener en oclusión los dientes para poder fijar los huesos una vez hecha la osteotomía. Entonces, después, hecha la osteotomía sagital, se va a realizar la osteotomía del mentón, lo que les comentaba. Normalmente una osteotomía horizontal se hace así. Y nosotros hacemos un pico aquí para poder darle un poquito más de estética. Y entonces aquí está el nervio mentoniano del lado izquierdo, aquí está el nervio mentoniano del lado derecho, y entonces se fija con placas predobladas como las del video, o se pueden colocar este tipo de placas también que se van doblando en el estabilidad del segmento osteotomizado. Por eso necesitamos utilizar más fijación para que pueda el paciente tener más estabilidad en su mentón. Y entonces tenemos aquí en el preoperatorio del paciente, vean lo que les comentaba de cómo está primero la vía aérea, ¿sí? Y luego cómo abre la vía aérea. Tenemos aquí el mentón, lo que tenía de exceso de grasa submental. Fíjense bien cómo está. Y aquí ya está un solo plano cruzado. Cuando se hace este tipo de cirugía, es importante mantener la altura de la cara. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, el mentón lo vamos a fijar abajo, en vez de ser un plano mandibular en esa posición, si fijamos abajo el mentón, vamos a tener un plano inclinado y vamos a crecer la cara. Entonces, por eso es importante siempre la planeación quirúrgica en ese tipo de pacientes. Y entonces tenemos aquí el avance de la mandíbula y el avance del mentón. Tenemos aquí la ortopantomografía. Ya ese es aproximadamente a los 8 meses de posoperado, el paciente, en el cual, vean, todo el borde inferior, ¿sí? Ya está bien consolidada todas las osteotomías. Este espacio que teníamos aquí, pues ya desapareció. Ya tenemos hueso cortical, ya tenemos en ambos lados hueso cortical. Entonces, eso habla de que la estabilidad de la osteotomía sagital es muy buena. Y entonces también aquí tenemos la consolidación del mentón. Tenemos aquí en esta parte donde el mentón está en contacto con el hueso, ¿sí? Tenemos aquí, hay una continuidad del hueso. Y aquí en esta parte, pues obviamente como es un arco, pues aquí tenemos todavía falta de hueso, pero ahí consolida también con el tiempo. Y es el paciente en el preoperatorio y en el posoperatorio inmediato, ¿sí? Al salir, aquí está todavía intubado el paciente, y tenemos aquí todavía el paciente que ya con un mejor
una mejor definición del ángulo mentocervical. Y entonces, obviamente este paciente, ahí estamos viéndolo prácticamente muy poco tiempo después de la cirugía, pero es el paciente ya en el posoperatorio como el año. Es un paciente que le cambia su vida, le cambia su cara, tiene oclusión, se siente más emocionalmente más estable. Y esto es lo que se puede lograr con ese tipo de pacientes de Treacher Collins. Vean la oclusión, paciente contento después de haber sido sometido a cirugía. Y obviamente ya el paciente nos platicaba que ya podía salir de su casa, ya podía ir a mandados, porque antes no lo dejaban sus padres. O sea, es un caso triste por la edad que tiene el paciente. A esa edad, pues obviamente él no sabe leer, no sabe escribir, porque nunca lo habían sacado de su entorno social. Entonces, son cosas que la cirugía puede lograr en ese tipo de pacientes con síndrome de Treacher Collins. Y si ustedes ven, yo recuerdo en México mis maestros me decían, cuando tienes un síndrome de Treacher Collins, ni haciendo todas las cirugías del mundo le vas a quitar el estigma del Treacher Collins. Y sí, vean los globos oculares, la inclinación antimongoloide, ¿sí? La hipoplasia de los malares, o sea, todo alguien que está entrenado en deformidades dentofaciales lo ve en la calle y dice, ah, mira, ahí va un Treacher Collins, ¿sí? ¿Operado o no operado? Bien. Después, bueno, este es el doctor William Bell, se le considera el padre de la cirugía ortognática. Ella es mi esposa, la doctora Socorro, creo que les dio la plática de ortodoncia la vez anterior. Y esto está encaminado a que él fue el padre de la cirugía ortognática moderna en el maxilar, porque hizo estudios en los cuales cómo el maxilar se podía osteotomizar sin tener necrosis y tener demostrado la microvascularidad que se ejerce en los maxilares cuando son osteotomizados. Es una paciente de 18 años de edad, ella va a la preparatoria y también veamos que tiene hipoplasia del malar. Vean, donde no hay malares prácticamente. La rama ascendente está gruesa en esta parte, pero no hay una estructura anatómica bien como si fuera el cóndilo, la pois coronoides bien establecida. Entonces, son pacientes que desde el punto de vista anatómico, pues vamos a tener problemas en su estructura. Vean, la fisura facial que se prolonga de aquí, ¿sí? Al coloboma, pues es esta misma estructura anatómica que hace falta. Todo se corresponde. Vean el malar, prácticamente no existe el malar. Entonces son pacientes que desde el punto de vista estético, pues vamos a requerir de prótesis de malares, pero en ellos cualquier cambio favorable en cuestión estética se sienten bastante bien. Entonces, vemos aquí ese paciente que le estaban haciendo una ortodoncia encaminada solamente a la oclusión dental y posteriormente, bueno, acudió al centro ortoquirúrgico, se le hizo ortodoncia prequirúrgica, en la cual se descompensan las curvas, se dejan los dientes en su posición adecuada, se le da forma de arco al maxilar, a la mandíbula, para poderla llevar a quirófano y hacerle su avance de mandíbula. En ese caso, vean aquí cómo se encuentra la rama ascendente. Vean la deformidad que tiene la rama ascendente. Y entonces, estos casos son entonces, bueno, su perfil, se hace el avance del mentón, se hace el avance de la mandíbula y vemos un perfil más adecuado a sus necesidades.
Vean el contorno del ángulo cérvico-facial, cérvico-mental, ¿sí? Entonces, y vemos la consolidación que tenemos ya en esta parte en esta evolución. Aquí tenemos la mandíbula previa a la cirugía. Vean cómo se encontraba en cuestión de la ortodoncia y la oclusión que logramos. Generalmente, por el mismo crecimiento verticalizado que tiene esta mandíbula, tienden a ser mordidas abiertas estos pacientes. Entonces, es otro tipo de fijación también, pero vemos la consolidación que tenemos en este hueso. Y la oclusión postoperatoria inmediata, en la cual ya tenemos remordida adecuada, está en proceso todavía de la terminación de la ortodoncia postquirúrgica, pero desde el punto de vista de estética del paciente, pues vean los cambios. ¿Sí? Entonces, estos pacientes con estos cambios, vean el avance de la mandíbula, como la definición del contorno aumento cervical, un contorno más adecuado. La muchachita está feliz porque ya tiene su mandíbula adelante, y en un futuro a esos pacientes lo que se les promete es hacer prótesis de malares, prótesis personalizadas para darle volumen a la zona de los malares. Y vean, en muchas ocasiones, en estos pacientes utilizamos ortodoncia rápida a través de las corticotomías. Estos pacientes han sido, bueno, en este caso, esos pacientes que hemos tratado de la asociación han sido multitratados desde el punto de vista ortodóntico con ortodoncia convencional. De tal manera que la ortodoncia convencional en ellos pues ya no está muy indicada, por lo que necesitamos nosotros ayudarnos de la ortodoncia rápida, asistida quirúrgicamente. Y entonces, lo que hacemos en estos pacientes con Treacher Collins también son corticotomías. Esto es, a través del maxilar o la mandíbula, se levanta un colgajo envolvente, se levanta toda la encía, y entre las raíces hacemos pequeñas osteotomías con un piezotomo. Un piezotomo es una sierrita que trabaja por vibración. ¿Y qué es lo que hace esto? Y hacemos una osteotomía también acá arriba de las raíces, horizontal. Y entonces esto hace que la resistencia de la cortical se termine. La resistencia de la cortical arriba de los ápices también esté debilitada. De tal manera que nos imaginamos un cubito, un diente que es un cubito, y esto permite que el movimiento ortodóntico sea 50% más rápido con menos fuerza. De tal manera que esto ayuda a que el movimiento sea más rápido, y también, como esto es una herida, el organismo tiene que reparar esta fracturita de la corticotomía. Entonces lo que hace es producir hueso, porque la médula ósea se va a inflamar, y entonces aquí vamos a producir hueso, de tal manera que la formación en las raíces vamos a tener mayor formación de hueso, lo que nos da un tratamiento ortodóntico más estable a largo plazo. Entonces, ya vamos a ver el último caso vamos a ver ella tenía varias cirugías ya a la edad que llegó con nosotros a Centro Ortoquirúrgico Integral, y vean, tenía una prótesis de mentón. Esto que ustedes ven aquí, esa es la prótesis de Silastic de mentón. ¿Sí? Ustedes ven esta irregularidad del hueso. Esta irregularidad del hueso es precisamente lo que causa el Silastic en el hueso, en el mentón. Se va haciendo la presión por ejercer los músculos, se hace la presión sobre el hueso, se acaba la cortical externa y la prótesis se va invaginando aquí en el hueso. Entonces, nosotros tenemos que retirar la prótesis, limar el hueso, porque ese es un hueso metaplásico. Entonces, en este caso también habían colocado unos puntos de osteosíntesis en el mentón,
para poder detener el Silastic o no sé, otra cosa que ha tratado de hacer el cirujano plástico. Y entonces, en ella, bueno, vean la vía aérea. Son personas que van a estar con apneas del sueño severas por la falta de vía aérea. Entonces, lo que se hace, vean, si ustedes ven la línea media, lo que hace el mentón también es estar hacia un lado. Entonces, se trata de hacer una ortodoncia prequirúrgica para tratar de cerrar la mordida con la cirugía también, alinear los dientes de una ortodoncia prequirúrgica. Estos pliegues que se ven aquí, son clásicos de los pacientes que son portadores de prótesis de Silastic. Entonces, en ella se echó mano también de corticotomías y se hizo la técnica sagital para poder avanzar la mandíbula. Aquí tenemos la técnica y de aquí hacia el borde inferior de la mandíbula para poder hacer el avance de la mandíbula. Son casos que ya son limitados por una ortodoncia mal encaminada desde el punto de vista que era solamente para poner los dientes, sino para avanzar la mandíbula. Entonces, bueno, es otro tipo de placa que se puede utilizar también para darle estabilidad al avance de la mandíbula. Y también es el paciente. Esas son las dificultades técnicas, ¿sí? Una mandíbula pequeña, una rama ascendente pequeña, en la cual no tenemos mucho contacto al hacer el deslizamiento de la mandíbula. De tal manera que es el paciente que tiene en el postoperatorio inmediato, aproximadamente 6 meses después de la cirugía. En tu cuarto, pues, otro es el paciente en el preoperatorio. Y esos son los cambios que podemos en cuestión de la funcionalidad de la mandíbula y del maxilar. Esas personas resultan ser muy peligrosas, pero ustedes no tienen nada que temer. ¿Me escucharon bien? Mis niñas, yo sé que ustedes nunca se apartarán del buen camino gracias a la... Son angelitos, mis niñas lindas, hermosas. Bueno, ya pasó. Por favor, que Alá las cuide. Que Alá las cuide. Ya no estaba tan asustada, pero Lisa estaba asustada. No digas que no estabas asustada, nena. Tanto como más rápido, mi cuerpo está tomando mejores proteínas porque estoy engordando muchísimo más fácil que antes. Mi peso máximo era de 43 kilos, ahorita ya peso 45 kilos, bendito Dios. Entonces, estoy muy afortunada, estoy muy alegre y afortunada de tener ambos dentro de la mano. Excelentes doctores juntos, tanto como individuales juntos, que han cambiado mi vida, que he podido mejorar lo que he querido. Bien, pues esto es lo que les quería presentar acerca de lo que es el avance mandibular en el síndrome de Treacher Collins y todas las posibilidades
de técnicas quirúrgicas que hay para poder mejorar la vida de estos pacientes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Esperamos alguna de las inquietudes de los doctores participantes. Felicitaciones es lo que llegan, doctor. Agradecimientos para su disertación. Bueno, doctor, cualquier inquietud que haya, se la haremos llegar a su correo. ¿Sí? Sí. Le agradecemos mucho, doctor, por esta su participación en este grupo de ciclo de conferencias que hemos venido dando desde Intelecto Educación Superior, desde Santa Cruz, Bolivia. La doctora Nadia le envía también saludos desde México. Sí, otros doctores desde Perú. Sí, el doctor Chinchilla también de Guatemala. En fin, hay varios exponentes acá también, doctor. El doctor Copetina, desde La Paz, Bolivia. Sí, estoy también viendo la presencia del doctor Glaria. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y así, doctor, más que nada son felicitaciones, admirando su trabajo. Le agradecemos muchísimo y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Y también Muchas gracias tenemos... a todos y pues... Permítame hacer público, doctor, un agradecimiento de la Asociación de Síndrome de Treacher-Collins. Agradece, dice al doctor Dueñas y a la doctora Socorro por el gran trabajo de parte de Viviana García. Una locura lo de Roberto. Y una locura lo del Bayern que seguía en racha. Angélica Am parece que quiere participar, doctor, está en la pantalla, no sé. El mismo iba a poner el 2-1, 2 asistencias de Thomas Viola y 2 asistencias en esta temporada. Listo, doctor Dueñas. Le agradecemos muchísimo su participación, ¿sí? Estamos muy agradecidos. Bolivia le agradece mucho, doctor. Reciba usted un gran abrazo de todos nosotros y quienes hemos estado en la conferencia. Estamos admirando realmente el trabajo que usted hace al lado de su esposa también y de la doctora Dueñas también, ¿sí? Hasta luego, doctor. En la vuelta en territorio germano, el 2-0 frente al Indecost, asistencia de Kings y Coma en la definición de Lewandowski. Y el segundo va a ser el hombre que hoy para muchos sorprendentemente la actuación y el gol le dio la razón